Buenas noches, estimados amigos y compañeros que nos siguen por estas líneas online de Facebook y en YouTube. Esta noche es realmente un honor, un gran placer para nosotros empezar un nuevo ciclo, un nuevo programa de presentaciones sobre la formación en principios y valores que va a conducir nuestra querida compañera doctora Rocío Valencia, de la Torre. Y su primera entrevista el día de hoy está con nuestra igualmente querida profesional y secretaria general del distrito de San Borja, aquí de Lima Oeste, María Inés Valdivia, de Peralta. Entonces, bueno, en esta oportunidad, la edición del día de hoy es la visión de la mujer en el Partido Aprista Peruano, Valores y Principios 1930-2025. Con ustedes, Rocío Valencia. Muchas gracias, Fernando, por esta tan buena presentación, y estoy muy contenta pues de iniciar este ciclo de entrevistas con una invitada de lujo como es mi amiga y compañera, la doctora María Inés Valdivia Acuña, de Peralta, puesto que el tema que vamos a tratar hoy, yo creo que nadie mejor que ella en el Perú para poder discutirlo. Pues ella tiene muchos ya trabajos publicados académicos, entre ellos 2 libros son Historia del Feminismo Católico y Historia del Liberalismo Social, además de haber sancionado la tesis de Género y Partido, Historia de las Mujeres en el APRA, 1924-1948, en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, de Brasil, y un postdoctorado también en la materia. Así que de verdad que es un honor, un lujo tenerte aquí. Muchas gracias, Rocío. María Inés. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Me encantaría que nos des una especie de sumilla, de resumen, ¿qué fue lo más importante, vamos a decir? Yo sé que hay mucho material, pero ¿cuál fue realmente el mensaje más importante, tú crees, ¿no? De todo lo que encontraste cuando estás elaborando esa tesis sobre eso, sobre la historia de las mujeres en el APRA? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de todo lo que encontraste y que tú quisieras compartir aquí con el público? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Rocío. No solamente eres una compañera, sino una amiga con la cual además tenemos mucha afinidad en nuestros intereses intelectuales. A ti te gusta, te encanta y la investigas con bastante seriedad, Amada Portal y a otras mujeres, y también la poesía, la literatura, en fin. Igualmente gracias, Fernando, como secretario de Miraflores nos brindas este espacio que es para difundir, ¿no? Difundir los trabajos que hemos venido realizando a lo largo de nuestra experiencia profesional. Como mujeres, creo que también es bastante valioso resaltar esto, porque la vida intelectual y la vida partidaria, especialmente para las mujeres, se enfrenta a bastantes dificultades en general, no digo solamente en el APRA, sino en el Perú. Bueno, ¿qué fue lo que me motivó y qué fue lo que yo vi de más trascendencia dentro de mi investigación? No, vi varias cosas, pero creo que voy a resumirlas de manera muy escueta y seguro voy a poder profundizarlas más adelante. Creo que las mujeres apristas pues, se fueron haciendo en el camino, sea porque descendían, estaban emparentadas, o por amistad o simpatías, eran mujeres muy modernas, en el sentido de la modernidad como deuda con la ilustración, ¿no? Con la idea de resaltar valores universales, de derechos, ¿no? De deberes también, pero especialmente de afirmación de la ciudadanía, que creían además en que la democracia se podía experimentar desde distintas aristas: la familia, un vínculo permanente con la lucha social, coherencia también, ¿no? No eran personas que solamente repetían un discurso o que leían algo en un libro, sino que buscaban llevarlo a la práctica. Yo diría que era la coherencia y el desprendimiento frente a las luchas sociales por muchas veces mujeres que no era la situación de ellas, porque algunas eran de clase alta o de clase media,
pero que eran sensibles a las necesidades de las mujeres que más necesitaban también, de la obrera, de la trabajadora, Exacto. en fin, de todas. Justamente te iba a hacer la siguiente pregunta desde una perspectiva, vamos a decir, del tipo de mujer, ¿no?, que se involucraba en la lucha del Partido Aprista peruano. Era o bien, pienso como ejemplo en mi familia, ¿no?, o bien una mujer ilustrada, un tipo de mujer ilustrada, muy culta, leída, que iba a convertirse fácilmente en lideresa, en dirigente, o era la mujer realmente trabajadora, ¿no?, pareja vamos a decir, de la clase obrera, o también del campesinado, y que también se involucró en el programa que tenía el partido, en la ayuda social que ofrecía el partido. Estoy pensando, por ejemplo, en los comedores populares, estoy pensando en lo que se convirtió luego en la Navidad del Niño, estoy pensando en todas las fechas que son efemérides a lo largo del año, y en las cuales el principal motor y organizadora era siempre la mujer aprista, la mujer de base, como hemos al final convenido en llamar, ¿verdad? Esa mujer de base era no necesariamente pues una mujer que perteneciera a los círculos de tertulias y al otro tipo de mujer que acabo de describir, que eran las mujeres ilustradas. Entonces, no sé si estarás de acuerdo o no que habían dos tipos de fuente, ¿no?, pero que las dos trabajaban por el partido y por la causa del partido. Una que era más de la clase trabajadora, vamos a decir, y otra que sería de las clases medias, ilustrada, ¿no?, y que haría pues pequeñas reuniones, pequeñas tertulias, tés, lonches, no solo en su casa, sino en el partido. Lo digo por experiencia, ¿no?, porque son cosas que yo he vivido, y lo he vivido en mi casa. Por eso te preguntaba si estás de acuerdo con eso. Que en el APRA hay también diferentes tipos de mujer, no podemos hablar solo de la mujer aprista, sino hay diferentes tipos de mujer aprista. Bueno, en la vida política que va creando el APRA, desde el contexto bueno, en realidad desde el 24 simbólicamente, pero a lo largo de toda su trayectoria, la participación de mujeres es muy heterogénea, o sea, la procedencia de ellas. Hay mujeres que están más imbuidas en el anarquismo, por ejemplo, y son muy críticas con los elementos religiosos. Hay mujeres docentes de escuelas rurales, de hecho hay una que ahora no recuerdo, pero que estuvo antes de estar en el APRA, ya era una profesora muy involucrada en las zonas mineras, en actividades proselitistas para los anarquistas. Me voy a acordar porque es una mujer importante. Luego encontramos las que vienen por vínculos familiares, ¿no?, amigas, novias, como en el caso de la novia y luego esposa de Armando Villanueva del Campo, dispuesta a cambiar, a influir en él de pronto sobre la situación que él está atravesando en la prisión, pero finalmente ella resulta convertida en militante del APRA, a la inversa. Entonces, estas mujeres son muy heterogéneas. Lo cierto es que lo más interesante para mí es cómo este espacio partidario, iniciado por hombres, pero en un contexto de grandes cambios que a su vez favorece, ¿no?, ya venían las luchas feministas, las luchas de mujeres en distintas organizaciones, favorece la incorporación de mujeres, y ellas ven algo de donde proceda, que ven una promesa de vida republicana, de una promesa de ciudadanía. Entonces, al margen de sus orígenes, vas a encontrar mujeres comerciantes, vendedoras ambulantes, vas a encontrar mujeres estudiantes universitarias, las de las primeras, vas a encontrar mujeres de clase media que no trabajan, pero que son sensibles a esta prédica, mujeres también que son distantes a las cuestiones religiosas, otras muy católicas. Claro. Entonces, claro, es diverso. Sí, es muy diverso, pero también hay enfrentamientos entre ellas. Entonces, no imaginemos una vida política lisa, porque la vida política no es así. ¿No? Entonces, hay debate, hay posiciones distintas y a veces, la mayor parte de las veces, coincidentes. Y hasta el día de hoy no te da la impresión, Marinés, que las cosas en realidad no han cambiado tanto, y en realidad yo diría que desde el punto de vista femenino no estamos tan mal, porque por ejemplo yo veo lo que tú dices con el reflejo de
un grupo al que pertenecemos ambas, que es un grupo de intercambios pues por grupos de WhatsApp, ¿no? Y en ese grupo hay varias mujeres de diferentes niveles, de diferentes procedencias, ¿no? Están las intelectuales, están de repente las madres de familia, compañeras que se involucran en los comités del vaso de leche. Antiguamente era la taza de leche, después fue el vaso de leche, que es una idea aprista en sus orígenes. La gota de leche, creo que era, ¿no? Sí, y entonces hacen un trabajo realmente de base, sin el cual las otras tampoco no tendrían sostén. ¿Quién te llena una sala? Tú traes a una lideresa, a una dirigenta universitaria, académica puede ser, ¿por qué no? La sientas delante de las compañeras, pero ella no ha hecho las invitaciones. Las personas de base, las mujeres, las compañeras de base, hacen la otra mitad del trabajo. Entonces, a mí me sorprende, siempre me voy a asombrar, el trabajo de estas mujeres apristas no ha cambiado en el tiempo. El partido aprista ha cumplido hace poco 100 años, el año pasado, y sin embargo se sigue dando el mismo fenómeno, este fenómeno de lo que es el trabajo de base acompañado del trabajo, vamos a decir, ya no sé cómo llamarlo, de las lideresas educadas. Claro, hemos cumplido 100 años como movimiento y el partido no ha cumplido todavía los 100 años porque lo va a cumplir en el 2030, pero a eso me refiero, ¿no? Que se sigue dando el mismo trabajo que se daba desde el año 30 hasta el día de hoy, sino que se ha de repente complejizado, de repente se ha ampliado, pero se sigue dando ese fenómeno y esas reuniones se siguen dando, esa alianza. Lo bonito que es dentro del partido, que es un trabajo interclasista. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo no es que difiera, sino que un poco quiero situar qué implica lo femenino. Lo femenino, hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza ese término, porque puede ser que se entienda como que las mujeres, el hecho de ser mujeres, puede comprender una suerte de esencialismos en nuestro comportamiento. Entonces cuando uno dice lo femenino, ¿pero qué es lo femenino? Cruzar las piernas, hablar bajito, no decir groserías, eso es lo femenino. Entonces esos son suertes de esencialismos o estereotipos que podemos estar sin querer propiciando, ¿no? Entonces yo hablo más de mujeres. Las mujeres pueden tener distintos tipos de comportamiento y simplemente no hay nada, no hay que atender mucho a esta suerte de esencialismos que pueden más bien confundir. Por otro lado, si bien empezaron así, como tú has señalado, en el movimiento está muy desarrollada estas cuestiones de una política más maternalista, porque ese era el rol que se asumía en esos contextos. Casi todos, incluso los proyectos de ley que se van a formular en el 56, cuando las mujeres entran por primera vez en este caso al Congreso, ¿no? Pero no a la vida política, sino al Congreso, y no tampoco a las elecciones, sino al Congreso nada más. Los proyectos son muy feminizados y bastante tendientes a políticas maternalistas. La pregunta sería si eso si eso vale hoy en día. Yo creo que el APRA siempre buscó que en un individuo o en los ciudadanos se recreasen varios roles. El rol, por ejemplo, en donde el intelecto cobrase vital importancia, y lo logró con los hombres, más con las mujeres no lo logró con todas, porque precisamente quedaron muchas mujeres, cientos, yo diría miles de mujeres, que se dedicaron al activismo, que bien ha señalado, de base, pero no a la formación, porque el mismo partido no lo propició. En algunos momentos hay muchos vacíos de la formación intelectual de las mujeres. Entonces, la formación intelectual implica cómo se inició, que era la conformación de universidades populares, en donde de hecho participaron mujeres, fueron bastante dinámicas en los 30, en los 40, yo creo que hasta los 50, pero hoy en día sí notamos que las mujeres se han ido formando en la vida académica, en la vida profesional, pero que esto no ha sido necesariamente incentivado desde el partido, como una prédica, ¿no? En donde la dirigente política no solamente es una dirigente de base, sino tenga una formación política que implica desde la lectura de teorías, la interpretación del escenario global, que era algo que sí se incentivaba muchísimo en la formación política de los hombres.
En los años 30. Estoy de acuerdo contigo porque, claro, habiendo investigado, como lo he hecho, la vida y los trabajos de Magda Portal hasta el año 48, hasta el año 33 nada más es en mi tesis. Entonces, claro, me doy cuenta cómo estudiaba en la Célula de México, por poner un ejemplo, al lado de los varones, los mismos textos que todos revisaban, ¿no? Que eran textos de preferencia, de economía política. Y creo que, claro, en esos años 30 todavía se vivía, pues mucho más que ahora, la realidad de las universidades populares, ¿no? Estaba muy reciente, en el año 23 en Lima y por toda América Latina, desde mucho antes, en Argentina desde el 19, pero en fin, no era... Actualmente no hay un incentivo como tú mencionas y eso se debe pues a un decaimiento general, ¿no? De lo que es la educación, la formación de cuadros, generaciones enteras como la del 80-90 que no han recibido formación política. Exacto. Y bueno, ya saltaríamos, o sea, pasaríamos a hablar del tema de la educación, pero como no es en realidad la razón por la cual, de hecho, venir hasta acá, vamos a sacarte el jugo en el tema de la mujer, ¿no? Y la visión y los principios que tiene la mujer aprista. Mi siguiente pregunta va a ser, ¿qué personajes te han llamado la atención desde el año 30 en adelante, que te parecen íconos, mujeres importantes en el APRA, incluyendo aquellas que han estado muy cerca a Víctor Raúl, e incluyendo a aquellas que estuvieron y después se fueron, si no por ello van a dejar de llenar las páginas de la historia aprista? Pues ahí te dejo para que nos ilustres sobre el tema. Eso es importante decirle a los compañeros, a las compañeras, ¿no? Muchos apristas, hombres y mujeres, se fueron del APRA en distintos momentos, ¿eh? Creo que desde que se funda hay esas salidas, ¿no? Así fue. Entonces, Magda, nosotros tenemos que comprender que la historia peruana, latinoamericana, la historia transnacional, la contribución del APRA es con estos hombres y mujeres. Entonces, ¿qué nos dejaron? ¿Qué hicieron durante su experiencia aprista? Yo no digo que cuando salieron no propusieron, no lo sé, porque no conozco lo que pasó con todos, sino con algunos. Algunos fueron bien, a otros no les fue bien, pero lo cierto es que debemos valorar como peruanas, porque el APRA trasciende a su propia historia. Tiene una trascendencia transnacional. Entonces nos toca poner en su lugar ese aporte, esos aportes. Respecto a las mujeres que a mí me llaman más atención, bueno, sin duda todos vamos a coincidir en Magda Portal por muchas razones. Primero porque se ha escrito mucho sobre ella, dejó obra escrita, muchas cantidad de mujeres apristas han tenido experiencias quizás más graves que la de Magda Portal, han estado presas, han perdido hijos, no uno, de pronto varios, el esposo, vidas trágicas, vidas trágicas. Bueno, Magda estuvo presa 500 días. Sí, pero hubo mujeres que perdieron a sus hijos en las prisiones, claro, que ellas mismas atravesaron prisión, que las dejaban, cuando examinábamos las metamemorias y también la historia, la relación entre Armando Villanueva y Lucy Villanueva, hay tragedias personales, o por ejemplo la vida de hermano de Juan, por ejemplo la vida de Juan Seoane, que se le muere la hija cuando él está preso. Bueno, pensemos en él, pero también pensemos en la esposa, que queda sola, pierde una criatura. Pensemos en la esposa de Luis Alberto Sánchez. La misma vida de Ramiro Prialegui, su primera esposa, es una tragedia. Entonces, esposa, matrimonios que la primera esposa de Luis Alberto Sánchez, sí, no, pero las tragedias personales. O sea, familias, relaciones interpersonales atravesadas por el exilio, por el abandono, la misma vida de Gloria del Mar. Yo ya dejo a un lado a Magda Portal, pero la vida de Gloria del Mar como militante aprista, que era la hija de Magda Portal. ¿Te refieres a Gloria Bolaños? Gloria Bolaños, pero claro, ella como Gloria del Mar. Era un seudónimo, es un seudónimo porque en la partida de nacimiento sale como Gloria Bolaños, es hija de, sí, pero de ella uno de los hermanos Bolaños. Ella se pone como Gloria del Mar. Entonces, parece que, no sé cuál es el término que sería eso, sí, pero quizás porque también tenía un interés, es un seudónimo, pero quizás porque tenía un interés político, claro, como hija de una mujer política. Entonces la misma Magda probablemente lo que pasa es que ella creía que era hija de Serafín del Mar, hasta el año trágico en que le dijeron la verdad y que bueno, se suicidó. Ella sabía que no era hija de Serafín del Mar. Bueno, entonces
vemos que ella tiene ideas políticas que ya las trae desde Chile. Claro. Entonces, y hay una vida trágica, ¿no?, en torno a esa realización o ese impedimento a la realización política como lo percibe ella. Pensemos también en mujeres que se fueron, también en Ila Gadea, que era una mujer inteligente, Claro. que se haya ido, bueno, se fue para otras filas, pero de hecho y las mujeres que fueron las primeras parlamentarias, o las 40 y pico mujeres que fueron concejalas, teniente alcaldesas, ¿no?, o alcaldesas, ¿no?, como Dora Madueño, por ejemplo, la primera alcaldesa en el Perú. En Puno, Puno. pero sí, pero es de una localidad muy particular que ahora no. Huancané. Huancané, Es Huancané, exacto, Puno. exacto. Sí. Entonces, todos los retos que eso implicaba, ¿no? O por ejemplo también Alicia Cox en Miraflores, primera alcaldesa de Miraflores, del distrito de Miraflores. Y que además se mantuvo en el poder, porque a diferencia de Dora 2 años. Madueña, no se pudo mantener en el poder. Y es muy interesante, Sí. entonces, todas estas mujeres, o Carmen Rosa Rivadeneira, ¿no? Claro, tan letal Rosa, con su verbo. Entonces pensemos en ellas y cuántas que hemos olvidado. Hilda Urizar, Sí. entre las últimas. Exacto, cuántas que hemos olvidado, o que el historiador privilegia mucho las fuentes, tanto escritas como orales, pero las mismas familias han deseado olvidar, a veces por alguna razón. Puede ser traumática, porque hay cosas que a veces no se desean recordar, o puede ser porque simplemente hay desidia respecto al sentido de historicidad que tienen los mismos apristas en relación a sus familias. Claro, había un deseo de deshistorizar algunas historias personales, porque claro, no era bien visto el APRA durante muchísimo tiempo. Está el caso, por ejemplo, de Anita Billinghurst, o nombre de batalla, Ana Pantoja. Bueno, la historia, bueno, todos sabemos que fue el amor de Víctor Raúl, ¿no? Y que, bueno, pues hubo una linda historia allí que, sin embargo, como no pudo florecer, no han querido prácticamente hacer ningún comentario, ¿no?, los familiares. Hay que respetar eso también. Más estaba pensando que la propia familia de Víctor Raúl, y de ello, bueno, me toca tal vez testimoniar siempre, ¿no?, como sobrina nieta, que tenía él, y en realidad mi abuelo fue igual. Mis tíos tienen que haber heredado eso también, un enorme respeto por la figura de la mujer, porque el personaje fuerte de carácter, vamos a decir, al que se parece Víctor Raúl es al de su madre. Eso lo sé por testimonio familiar de mi propia madre, ¿no? La madre de Víctor Raúl era oradora, era una excelente declamadora de poesía, realizaba sus tertulias ahí en Trujillo de señoras ilustradas. Ella misma era una persona muy educada que hablaba el francés, el inglés, el esperanto, tocaba el violín y bueno, estaba muy al tanto de lo último que sucedía en la República, y entiendo yo, los bisabuelos eran partidarios de Nicolás de Piérola. Entonces yo creo que tiene que haber estado, sí, claro, muy preocupada por los andares de su hijo y su decisión de adoptar una carrera política, pero al mismo tiempo muy orgullosa de él hasta el final, porque ella misma, yo creo que lo había empujado, o lo habría, no empujado, pero lo habría preparado y dado esta formación para que este sea el resultado, ¿no? Puesto que lo educó en el seminario de los padres lazaristas, con una educación que era lo mejor que había en Trujillo, ¿no? De la educación francesa, de lo más moderno. Entonces, un poco que eso te iba a consultar, ¿no? De la influencia del catolicismo que tú ves en estas mujeres. ¿Ves influencia o no ves influencia en...? Claro que sí. Bueno, en el APRA hay dos momentos, ¿no? Cuando el APRA surge, precisamente, y eso lo ha escrito muy bien, lo ha profundizado de manera notable Germán Peralta, ¿no? Ese 23 de mayo, bueno, es un movimiento, el movimiento estudiantil contra la guía, o sea, contra los afanes de prolongación en el poder ya de manera dictatorial, pero esto era mediante la forma de la oposición ante la consagración del Perú al corazón de Jesús. Y esto generó entre la sociedad de la época, ¿no?,
la imagen de que, cuando después el APRA sigue su curso, lo primero que se dijo, no, es que hay una imagen de que en el APRA son anarquistas, ateos, ¿no? Descreídos, en fin. Y cuando uno comienza a apreciar las primeras publicaciones, ¿te acuerdas de esta famosa editorial de los del 30, que los famosos libritos? Después estábamos conversando sobre eso, ¿no? Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de la... Atahualpa. Sí. Entonces estos libritos salen, y uno, Luis Alberto Sánchez, Mada Portal, bueno, son los dos con más claridad, tratan de hacer frente a esas críticas, señalando que en el APRA hay una tolerancia muy grande, claro, ¿no? Sobre el tema religioso. Sí. Yo creo que eso ellos lo señalan políticamente porque en ese momento todavía estaba la presencia anarquista muy fuerte. Ellos participaron de las reuniones en el comité, o como le llamarían, partido anarquista, al que atendía Manuel González Prada, y luego fueron, la verdad, expulsados, y eso se publicó en mi periódico, en una hoja que tenía el partido anarquista en Lima. Bueno, el nombre no me viene en este momento, que estaban ya, que los expulsaban por marxistas. Tanto a José Carlos Mariatti, sí sabía de eso, ¿no? Sí. Como a Víctor Raúl. Pero hay que entender algo, el anarquismo peruano, ¿no? Es anticlerical, pero no es anticristiano. ¿Ya? La figura de Jesús, ¿no? Tú ves los parias, la Idea Libre, sobre todo la Idea Libre, que es un periódico anarquista, La Protesta, y los periódicos anticlericales que preceden un poquito. Entonces son periódicos donde se resalta mucho la idea de Jesús, porque entienden que Jesús es un luchador, ¿no? Contra la opresión, contra la esclavitud. Hay mucho artículo de eso, es bien interesante, pero sí son anticlericales, porque lo que ellos señalaban es que el clero estaba corrompido en ese contexto. Y esa misma actitud conserva Víctor Raúl a lo largo de toda su vida, casi hasta el final. Es una actitud, bueno, pro-cristiana, pero es un poquito anticlerical, yo creo, me parece. Bueno, yo lo que noto es que en el... ¿O te parece que no? No tanto, ¿no? Mira, es que ahí hay que leerlo en cada periodo, ¿no? Entonces, él tiene sus periodos. En el primer momento, yo creo que él tiene bastante relación con los anarquistas y bebe mucho de eso, pero más adelante yo noto que puede ser porque simplemente ya pensó de otra forma o por una necesidad política, trata de distanciarse de sobre todo esta crítica que se le hacía a la APRA anticlerical, porque recuerda que la coyuntura es una coyuntura política, de elección. Entonces, la población era... O sea, hoy día es un 70% católica, ¿no? En ese momento pues, casi toda católica, y unas minorías, él nunca fue antirreligioso. Podía ser anticlerical por razones políticas, pero jamás fue antirreligioso. Exacto. Y el acercamiento que tuvo con la iglesia metodista, anglicana, metodista, fue por razones también políticas, considero. Bueno, yo creo que fue más que eso, fue una cuestión que está muy bien estudiada por Tomás Gutiérrez, porque él señala con bastante claridad y lo demuestra con sus fuentes, con las cartas, en fin, que él incorporó muchos elementos ascéticos de los metodistas. Primero, la abstinencia con el tema del alcohol, la búsqueda de, sobre todo, ¿qué dirigente pues se va a meter en las vidas personales, no? Oye, vuelve con tu esposa, oye, o sea, una suerte de cultura ascética. E incluso tú señalaste hace un momento sobre el tema de la relación con Anita Billinghus. Yo creo que más allá de eso, él veía que había que sacrificar muchísimo, ¿no? De la vida personal y formar una familia o tener hijos, y no solo tenerlos, sino criarlos, ¿no? Comprometía mucho tiempo, como hasta ahora, ¿no? Dedicarse a la política en serio implica mucho tiempo. Entonces, y por los testimonios que yo he ido recopilando de militantes del 70 incluso, sé que estaban muy preocupados. Me contaron una anécdota que después terminó un poquito mal con la expulsión de un compañero, que los jóvenes, uno de ellos había querido ocupar el servicio higiénico y estaban en la calle y se encontraron que el sitio donde fueron era una UAT. Una UAT en la época era una especie de lugar de baile, un lugar para adultos. Era una UAT. Sí, una UAT. Entonces, el asunto es que nos llama
Los ¿no? manda a llamar. Al día siguiente o A un llamarle día la después, atención. pero el compañero que estaba a cargo de este cuidado de estos jóvenes, ¿no? Los separa. Entonces, para que vean, y eso Mira, es eso del cuando- puritanismo, discúlpame. ¿no? Que viene, Claro. está muy bien planteado desde el protestantismo. Cuando tú lees el código de la FAJ, yo lo tengo Ujú. en casa, te das cuenta que hay esas recomendaciones respecto de no bebidas alcohólicas, respecto del baile desenfrenado y demasiado sensual. Hay algunas recomendaciones que les hace, por supuesto, ¿no? En ese sentido. Y además todo se condice con lo que fue la educación de sus sobrinos carnales, que son los hermanos de mi mamá y mi mamá, ¿no? Porque era la familia que había, el hermano que había sobrevivido hasta los años 60, 70, era solamente el mundo, su hermano menor, ¿no? Los otros Agustín falleció, y vamos a decir que Víctor Raúl miraba mucho el hecho de que iban a llevar su apellido. ¿Por qué te digo esto? Porque hizo que mi mamá y mis tías fueran a un colegio metodista, porque él recomendó, él era como el pater familias, ¿no? Y en su hermano menor, todo lo que él hubiera hecho con su familia se hacía, ¿no? Que vayan a un colegio metodista, fueron a un colegio metodista. Quiero que lleven mi apellido completo, y llevaron su apellido completo. Así, él daba indicaciones de lo que él creía que era, ¿no? Iba a ser lo mejor para esos sobrinos carnales, y parte de eso fue pues la educación, ¿no? Bueno, yo creo que ahí en la torre era un tipo muy inteligente, o sea, es de este tipo, de esos personajes que en un siglo se producen pocos, ¿ya? El siglo XX, y especialmente en ese periodo, produjo inteligencias que no se han vuelto a repetir. No han estado a la altura, no encontramos así nada más personajes así. Estamos pensando, pues, no sé, en Ribagüero, en García Calderón, estoy pensando en Belaúnde, en Víctor Andrés, estoy pensando en Ay, estoy pensando en Mariate. Entonces, la ley de mí, Sánchez, ¿no? Entonces tú encuentras una generación de gente, en Castro Pozo, los socialistas, una generación de gente muy comprometida con la cultura, pero no desde un sentido por esnovismo o por aburguesamiento, sino con la cultura para la búsqueda del compromiso social, bastante, desde su propia perspectiva, eso sí, ¿no? O sea, no puedes decir que un Belaúnde de pronto no tenían buenas lecturas en Moltó, de pronto, ¿no? Y también eran compartidas por algunos apristas. De hecho, después del desastre lo publica la editorial de Arcilla, que estaba en esos momentos en manos de todos los peruanos prácticamente exiliados en Chile. Entonces vemos que ahí es una generación, a mi juicio, irrepetible en términos políticos. Estás hablando de dos generaciones, la del 900, que es la de García Calderón y Ribagüero, y después la del Centenario, que es la de Sánchez y Víctor Raúl y Mariátegui. La de la Reforma. Para mí la del Centenario, o sea, es más incluso que la del 900, porque fueron más allá, fueron a la acción revolucionaria, ¿no? Y política. Y los otros se quedaron un poco en los escritorios, como intelectuales, ¿no? Y escritores, esos sí, brillantes, intelectuales. Es que en realidad, para que se conjugue lo que tú dices, y con mucho, vamos a decir, con mucha razón, es necesario un desprendimiento, ¿no? La intelectualidad no basta, y la cultura tampoco. Hace falta también un desprendimiento. Pero yo ahí sí no coincido, porque cada generación hay que evaluarla dentro de su contexto. Mientras la generación del 900 no había tenido una Primera Guerra Mundial, no había tenido la Revolución Rusa, entonces no había tenido la Revolución Mexicana, la generación del 20, la Reforma, había tenido la Reforma y había tenido una serie de acontecimientos mundiales que pues, no te obligaban a pensar, o sea, no sé, estaba hecho de hielo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo, y además, no me acuerdo cómo se llama este libro, pero hay un sentido de mucho, ¿cómo podemos decir? Un sentido de vigilancia sobre lo que está pasando en Estados Unidos, en el caso de García Calderón, importante, ¿no? Entonces, de la búsqueda de entender algo más global, de buscar la especificidad nuestra, ¿no? Podrían estar equivocados en algunos casos, pero yo creo que sí hay una sensibilidad muy fina, pero para la tendencia que ellos van a tener en esos momentos, ¿no? Claro. No los acompañan, eso sí, lo que sí creo, no los acompañan los acontecimientos mundiales
de tanta trascendencia o tan marcantes, ¿no? Como de pronto a la generación que sigue, ¿no? La Primera Guerra Mundial, pero sobre todo yo creo que la Revolución Rusa fue algo... No, y la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana fue anterior incluso a la rusa, ¿no? Entonces les tocan, como bien mencionas, momentos de ruptura muy fuertes, claro, donde tienen que adoptar posturas, ¿no? Y compromisos. Si cambiamos, a ver, o afinamos, no cambiamos, afinamos hacia una pregunta que siempre te he querido hacer, para que nos ilustres sobre ello, porque vamos a tener una respuesta bastante, creo, copiosa de tu parte. ¿Cuál crees que es la razón por la cual durante muchísimos años, yo no digo que nunca, pero durante muchísimos años, se evita utilizar la palabra feminismo dentro de los textos apristas y en los discursos orales también? Mira, no me he detenido así a ver con lupa cuándo lo usan o cuándo no. Cuando uno estudia el feminismo, de hecho yo estudié el feminismo, sí, tienes ese título. Tienes un libro. Sí, sí. Muchas personas incluso no se autodenominan así. Entonces, ¿qué es el feminismo para empezar? El feminismo viene a ser un movimiento que reivindica distintas cuestiones referentes a las mujeres. Entonces pueden ser cuestiones políticas, como en el caso de las sufragistas, pueden ser cuestiones de formación educativa, depende, además hay feminismos, incluso en su origen hay feminismos, ¿no? Pueden ser cuestiones más políticas. Flora Tristán era del siglo XIX y era feminista, entonces... pero ella, ojo, ella nunca se autodenominó feminista, es más, ella hablaba que... Flora Tristán. Sí, pero... Nunca se autodenominó. Las biógrafas le pueden poner ahora todas las etiquetas que ella quiera, pero ella dijo claramente, tenía una postura como tienen los socialistas y comunistas, que era una postura de diferenciarse de las feministas burguesas. Bueno, pero claro, es que el feminismo puede ser burgués, antiburgués, puede ser comunista, puede ser socialista, puede ser anarquista, puede ser de distinta... O sea, ¿qué es lo que define al feminismo? Es la reivindicación de las mujeres, y especialmente reivindicaciones de justicia, de derechos. Ahora, estos derechos pueden ser diversos, derechos que van desde derechos educativos, derechos políticos, derechos sociales, o sea, depende de los contextos en los que estemos, en cada contexto cambia, en algunos hasta todos será a la vez. Entonces, y hay mujeres dentro de las mismas, esta suerte de reivindicación de derechos, que jamás se afirmaron como feministas, nunca, pero tienen toda es el caso de Magda Portal. Ella, por ejemplo, mientras está en el APRA hasta el año 48, y corrígeme si estoy mal, porque tú eres historiadora, yo soy humanista nada más. Menos, no, entonces te digo, no, pero no. Sumamente importante. No, entonces yo no estoy segura, pero me parece que hasta el año 48 nunca jamás se autodenominó feminista, porque se proclamaba pues seguidora de Flora Tristán, ¿no? Y ni bien sale el APRA ya es comunista, es feminista, es todos los istas. Bueno, el feminismo es anterior al APRA. Sí, ya lo sé, pero digo en el caso de ella en particular, ¿no? Pero yo creo que ella... Que ahora están tratando, hay una corriente que está tratando de encumbrarla como que fuera el non plus ultra, y vamos a decir también el paradigma de toda mujer aprista. No, pero ¿por qué ella hasta cierto punto. ¿Por qué ella no se autodenomina feminista? Porque ella se denomina aprista. Entonces, mientras está en el partido, ella no se va a autodenominar feminista, pero sus escritos después, sobre todo de los 80, los 70, para adelante, tiene varios artículos, y ella habla mucho de feminismo, ¿no? Sí, ya, pero ya eso es cuando ya salió el APRA hace siglos. Déjame concluir esta, Sí. déjame redondear la idea. Sí. Yo creo que ella políticamente, porque ella era una mujer política, nunca se iba a definir como feminista, porque entendía que ese membrete era utilizado también políticamente. Claro. De hecho, quien sí se autodenominaba feminista, y por eso es que es una crítica decirse no feminista, era Aurora Cáceres, quien sí se autodenominaba feminista. Claro. Pero si tenemos una lectura desde la izquierda, entonces Aurora Cáceres era una feminista de derechas. Entonces, hay que entender la utilización de la categoría feminista en ese contexto, y a quién se calificaba de tal o de no tal, era quien calificaba en términos políticos.
Entonces, Magda Portal no se calificaba como feminista porque en términos políticos... Mientras estuvo en el APRA. Bueno, porque en términos políticos, en ese contexto, el feminismo ya era una categoría utilizada por Aurora Cáceres. De hecho, su movimiento se llama así. Claro, de hecho entonces, la crítica. No querían la razón de las políticas diferenciarse. Ella quería diferenciarse. Pero las dos resultan en la práctica sumamente feministas. Una incide en los derechos del sufragio amplio, entre otros derechos, la educación, en fin, la cultura, y la otra incide en los derechos políticos fuera del partido y adentro del partido para que las mujeres obtengan cargos. Por ejemplo. Ahora te voy a remitir a vamos a decir, 50 años antes, ¿no? Estamos hablando ya ahora de Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai fue una de las primeras mujeres en luchar por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en la Unión Soviética, y creo que la primera en ser embajadora plenipotenciaria fuera de la Unión Soviética. Fue embajadora en México el año 23, justo antes de que llegaran los exiliados apristas, y en particular antes de que llegara Magda Portal. Alexandra, en sus escritos que he revisado con bastante cuidado, dice que ella no es sexista. Ella no es sexista, ella está de acuerdo con la igualdad de los derechos políticos entre el varón y la mujer. No está, sin embargo, de acuerdo entre la igualdad de los sexos. En otras palabras, bueno, entiendo que nunca será igual un hombre que una mujer, es lo que nos trata de decir. No es sexista. Ella simplemente está luchando por la igualdad de los derechos políticos entre el hombre y la mujer, no por la igualdad de los sexos. Entiendo que al haberle dedicado la obra El aprismo y la mujer, porque Magda Portal en el libro El aprismo y la mujer pone una dedicatoria al lado izquierdo, ¿no? O una cita pone ahí de preámbulo de Alexandra Kollontai, y está siguiendo esa línea, pero estamos hablando del año 33, que es el año en que ella publica ese texto, ese libro en realidad, ¿no? Es un libro porque tiene como más de 50 páginas. Por eso digo yo, hay, como bien dices, una razón detrás, ¿no? Y es una razón política. Bueno, Kollontai surge no en el estalinismo, surge antes. Kollontai surge cuando todavía está, de hecho, además Kollontai pertenecía a una familia de mucho dinero, de mucho estatus. Sí. Como varios que después simpatizaron. Eran aristócratas. Eran aristócratas. Y la habían mandado a Suiza a estudiar. Tuvo una extraordinaria educación. Imagínate una mujer que en el siglo, era de la generación del 900, había estudiado ciencias sociales en Zúrich. Estamos hablando pues de una avanzada, ¿no? Porque en esos tiempos ninguna mujer, y mucho menos estudiaba una carrera. O sea, era no visto hasta el momento. Algunas estudiaban ya, pero eran muy pocas, ¿no? Entonces, y de hecho, las reformas que se proponen con la, no me acuerdo cómo se llama, Genotela, no me acuerdo ahorita cómo se llama esta organización, que están de la mano de Kollontai, y otras, y esa no era la única, había otras que sí eran, siguiendo el esquema comunista, sí eran de clase, ¿no? Sí, o sea, de la clase trabajadora, no como él. Sí. Pero ella renuncia a todo eso. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, era muy feminista, y en este criterio de igualdad proponen el tema del divorcio unilateral, proponen finalizar el asunto de la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, proponen el aborto. Todo eso se desmonta después con el arribo del estalinismo. ¿Y cómo actúa Kollontai cuando ya está el estalinismo en el poder? Es un perfil bajísimo. Claro, para que no la maten. Claro, es para que no la maten, porque antes ella fue amiga de Lenin. Pero cuando ya no le convino, entonces estaba con Stalin. No, Lenin había muerto, no olvides que Lenin verdad, un 24 creo, ¿no? Sí, 24. Justo cuando llega Víctor Raúl, acaba de morir. Meses antes que Víctor Raúl llegue, Raúl llegue a Rusia. Claro. Entonces, y eso fue, y está, ¿por qué va a México? Eso no es gratuito. A ver, explícanos. Y la disputa entre Trotsky y Stalin también está, además ella es muy activa, y México le escriben. ¿Por qué va a México? Bueno, yo creo que ella fue a hacer proselitismo a México. ¿En favor de Stalin o de...? Eso no lo sé, o de Lenin. No lo sé, pero lo cierto, algún favor debe haber hecho para que se le haya mantenido
en ese momento como diplomática. Recuerda que es la única. Y tiene suerte que simplemente le digan que se acabó la función. Además duró poco. Tuvo México, suerte, pero estuvo duró poco. un año o menos de un año, algo así. Sí. Duró poco, pero creo que ella lo narra. No me acuerdo bien ahora, pero ella narra esa parte de su estadía en México. Ahora, cuando tú lees sus escritos, están tan bien estructurados, como una académica, ¿no? Bueno, que es una mujer súper inteligente. Es un libro, entonces, pero brillante. No tiene uno, tiene varios. Y toditos están ahora colgados en internet en el enlace de archivomarxistas, ORG. Bueno, Magda, yo creo que, admiraba algunos aspectos de la Revolución Mexicana, para empezar, y admiraba algunos aspectos también de la Revolución Rusa, sin duda, y del marxismo. De hecho, en el momento que tú has señalado, los iniciales, Magda estaba actuando en términos muy marxistas. Después eso ya no va a ocurrir, porque el mismo partido trata más bien de sacudirse de ese legado, de ese origen, en todo caso, ¿no? Esas discusiones. Sí. Pero es que esto recién, el apartamiento, el divorcio pleno, es en el año 28. Magda en ese año se ve Esteban Pavlovich de Lapra. Pero también y la amistad que había entre Magda Portal y Mariátegui, o Blanca-Luz Brun y Mariátegui, o sea, continúa. Sánchez también. Todos continúan, claro. Había una amistad, eso no se puede negar, que la relación política, la situación política parte al final, ¿no? Y la interpretación después que cada uno va a tener sobre la realidad peruana, la realidad latinoamericana es diferente, ¿no? Respecto a cómo actuar políticamente. Es verdad, absolutamente de acuerdo contigo. Esos momentos iniciales, vamos a decir, sobre todo de Magda Portal y Serafín del Mar, son momentos en los cuales están bajo la influencia de la revolución bolchevique y tienen poemas a Lenin incluso. O sea, que bueno, de que estamos nosotros tratando, no se puede deshistorizar, o sea, esa es la realidad. En fin, bueno, para terminar, para concluir, una pregunta acerca de la mujer actual. ¿Qué consejo le darías tú a la mujer aprista actual? ¿Cuál debe ser su línea? Bueno, ¿quién soy yo para decirles cuál debe ser su línea? Su línea en temas importantes. Lo que considero es que hombre o mujer tienen que prepararse muchísimo, que los apristas de la vieja guardia nos dejaron la valla muy alta y que nosotros en general hemos, yo diría, claudicado de cierta forma. Sí. Nosotros, pero en realidad generaciones anteriores a nosotros se han conformado con lo que nos dejaron. Y yo creo que el legado en sí era que no te conformes, sino que sigas esforzándote por interpretar el contexto global, el contexto internacional, con las premisas que ellos tan inteligentemente y con tanto valor, hombres y mujeres, se esforzaron por realizar en materia política, lo que era la verdadera transformación de la sociedad peruana, la verdadera modernización de la sociedad peruana y la concreción del ideal republicano, del ideal democrático. Y entonces nosotros ahora en el APRA me parece que estamos muy, ¿cómo podría decir? Muy distantes, ¿no? De ciertas posturas o de ciertas lecturas, lo que nos impide a veces dialogar. Porque tú no puedes dialogar con un fanático o con una fanática, y menos con un ignorante, con una persona, menos. Entonces, a veces es mejor yo prefiero hasta quedarme callada cuando tengo que debatir sobre cosas, por ejemplo, que me parecen absurdas, ¿no? Entonces, porque necesito que el otro también se forme, haga el mismo esfuerzo. Yo no conozco de todo, y cuando yo soy ignorante en muchas cosas. Entonces, cuando me acerco a alguien que conoce más que yo o conoce realmente sobre algún tema, yo solo escucho y comienzo a estudiar el tema. No llegaré a ser experta en eso, pero por lo menos tener una idea para poder que esto pueda producir un intercambio. Entonces yo creo que a los apristas, a las mujeres apristas, lo que les queda es una tarea de estudio, de reflexión, de disciplina en el estudio, de tratar de entender sus contextos y para poder actuar y para poder recoger la problemática local donde les haya tocado a ellos desempeñarse, pues entonces tienen que leerla o interpretarla
con lo mejor que tengan, ¿no? Escuchando también a la gente que esté mejor preparada, no en un sentido elitista, sino que de valoración, pues estas personas han invertido su tiempo, en fin. Entonces, y ellos también formarse. Entonces, así creo que el APRA se puede enriquecer, ¿no? Es una tarea permanente, no es para flojos ni para flojas, sino es tiempo, es dinero, muchas veces de cada uno, invertir mucho en eso. Y siempre leer las obras primigenias del APRA, porque ahí está el mensaje auroral y ahí está el mensaje político, y buscar siempre, bueno, qué tan vigente está o cómo debe ser esa vigencia del APRA, ese mensaje político en tiempos contemporáneos, que son muy difíciles, lo que nos ha tocado a nosotros, nos toca vivir. Claro, tú seguramente que estarías de acuerdo en que una joven aprista empiece su formación de mujer aprista leyendo, pues, yo creo que sí debería de leer los libros de Flora Tristán, ¿no? Por ejemplo, Peregrinaciones de una paria, Paseos en Londres y La Unión Obrera, ¿no? Y después pueden pasar a leer ya El aprismo y la mujer con un ojo también no crítico, constructivo, para después seguramente leer las obras de apristas más recientes, ¿no? De la generación 50 en adelante, como por ejemplo Judith Prieto de la Mata, es una autora, y los libros de Marinés Valdivia, que tenemos el que... Gracias. ¿Cómo es? Judith Prieto de Segarra. Perdona, Judith Prieto de Segarra. Sí. Me equivoqué. No. Y luego los libros de la doctora que tenemos aquí con nosotros, que son El feminismo católico y también Historia del liberalismo social. Creo que es muy importante realmente la lectura, como bien has dicho, de todas esas obras más, en particular las de mujeres. Bueno, solamente una cuestión muy pequeña, yo creo que ¿por qué tenemos que leer eso? ¿No? ¿Por qué? Porque las brechas de género son reales. De hecho, cuando nosotros miramos la participación de mujeres, incluso dentro del APRA, es muy minoritaria en función a la participación histórica de los hombres. Por otro lado, en el presente, también promover una carrera política es una gran inversión para un partido, pero también para nosotras mismas, como nuestras hijas, lo que queremos hacer. Entonces, mucha gente no se anima, especialmente mujeres no se animan porque dicen, no, pero mira, no me hacen caso, no me dejan, X problemas que ocurren. Hay que animar que dentro de nuestra formación política se incentive la participación de mujeres, porque las brechas de género son reales, los feminicidios son reales, las brechas salariales son reales, las brechas educativas son reales, la participación de mujeres en cargos de decisión política, decisión pública, decisión empresarial, es muy diferente en términos porcentuales que la participación de varones. Entonces hay muchas cuestiones todavía que resolver. Cada día amanecemos con un feminicidio nuevo, con una forma de violencia nueva hacia nosotras, yo no sé, tú eres mamá igual que yo, ¿no? Claro. Pero no sé si te perdí la pregunta, ¿no? Pero yo al menos cuando mi hija sale de noche, yo tengo miedo, y siempre me pregunto, ¿retornará bien? ¿Retornará sana y salva? Y estoy segura que es la pregunta que se hace muchísimas padres de familia, pero especialmente mujeres, en donde podré andar después de las 12 de la noche si me pongo el traje donde yo quiero, podré estar segura en un congreso por el simple hecho de que si llevé la falda más alta, los hombres me tratarán bien, con respeto, al margen de cómo me vista. Entonces son un montón de situaciones reales y creo que a nosotros nos toca resolverlas como apristas, darle respuestas a la sociedad. Y el APRA, con su doctrina o con las lecturas que tú has señalado, sirve para eso. Bueno, ha sido entonces nuestra primera edición de este programa de Principios y Valores, y muy contentos pues con tu intervención, con todo lo que nos has compartido, y les damos un saludo hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias a Fernando Lindo por habernos acogido aquí en la Casa del Pueblo, Casa de la Cultura de Miraflores. Gracias.